reflejo de esa sociedad. Bueno, y crear el equipo diverso es el problema que tenemos que subsanar. Y dado esto, claro, todos algunos piensan que diversidad lo ven desde el aspecto género, raza, edad, a lo mejor piensan en personas en situación de discapacidad, y eso es diversidad. Bueno, eso sería un check. Uno podría ir haciendo un check dentro de las organizaciones y decir, ya cumplo, hay una mujer, hay una persona en situación de discapacidad. Pero eso está muy lejano a lo que tiene que ver con la inclusión. Yo creo que aquí el tema es de la diversidad a la inclusión, porque eso quiere decir que nosotros podemos trabajar de la misma forma y que no vamos a ser unas personas que están trabajando de una manera más como desde una minoría en que hay que ayudar. La ayuda, ya esa palabra, complica, porque uno ayuda a alguien que está más abajo de uno, que tiene una necesidad distinta a la de uno. Mientras tanto que nosotros preferimos que en el mercado laboral hablemos de colaboración. La colaboración es lo fundamental en este mercado. Y es así como en las organizaciones nosotros tenemos una conformación de esta gran empresa donde las mujeres están subrepresentadas y específicamente en la alta dirección, porque hay lugares o empresas en que nosotros vemos una amplia participación femenina, pero no así en la alta dirección. Y aunque nosotros aumentemos la fuerza laboral femenina, todavía vemos estas brechas que comentaban las doctoras anteriormente, tanto horizontal y verticalmente. Y aquí aparecen estos sectores feminizados y que, por lo visto, con los datos que nos han presentado, obviamente en otros campos de la medicina pueden haber más mujeres que en el campo de la cirugía. Y eso sería un sector más masculinizado, como hablamos nosotros. Y la baja concentración en las jerarquías organizacionales altas, sobre todo, es muy notoria en todas las organizaciones. Desde el punto de vista económico, porque no puedo dejar de mirarlo, si existiera una igualdad de género en el mercado laboral, se podría añadir 28 billones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial el año 2025. Bueno, estos datos, tengo que decirlo desde ya, son ante pandemia, pero supongamos, bajémosle unos pocos billones, y igual quedamos con un PIB bastante interesante. Y en Latinoamérica lo podríamos incrementar en un 34%. O sea, de verdad que piensen ustedes lo que significa que nosotros tengamos en el país más del 50% de los profesionales mujeres y que en el mercado laboral no estén representadas. Esto significa, por un lado, que hay una pérdida para el país porque se invirtió en profesionales que no están en el mercado laboral, y por otro lado también tenemos una carga adicional a los hombres de este país, que son menos que las mujeres y que tendrían teóricamente que mantener a la otra mitad. Entonces, desde esa forma, desde el punto de vista económico, no tiene nada de racional. Y bueno, obviamente que la inclusión y la igualdad de género es un buen negocio para las organizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos consumidores que ya ustedes lo nombran como pacientes, ¿cierto? Los pacientes, los trabajadores, los inversionistas, otras empresas de la cadena de valor que decíamos. Es la representación de la sociedad que tienen ustedes. O sea, no estaríamos como alejándonos de estos conceptos. A pesar de todo, siempre van a existir relaciones de poder. Y estas son las relaciones de poder, las que comentaban anteriormente, son las que uno sufre dentro de este techo de cristal, murallas de cristal, porque no todas las áreas están las mujeres, hay algunas áreas, entonces uno podría decir esta organización tiene mujeres. Por ejemplo, es conocido casos así como la industria de la minería, últimamente ha estado incorporando a mujeres, pero la idea es que las incorpore en la producción, en la parte o en la dirección, pero no en la parte administrativa o oficina que ni siquiera están con una cercanía en los lugares de las minas.
y también está el concepto de los pisos pegajosos. Eso de que tú eres buena para la tarea administrativa, la haces tan bien, entonces ya no, quédate con esta tarea administrativa que dejemos a los varones hacer la parte de entrar a pabellón. Eso sería como un piso pegajoso también. O sea, uno hace una tarea y que si la está haciendo bien, ay, no, dejémosla ahí mejor, ¿ya? Para administrar o organizar, cosas así. Y eso no tiene nada de malo, pero también es importante que uno se pueda desarrollar donde quiere desarrollarse y donde tiene las habilidades y capacidades. Por algo nos han preparado. O sea, si estamos en el mercado laboral es para eso. Eh, bueno, como decía, hay barreras internas a la identidad de género porque hay normas, valores de la sociedad que nos establece que nosotros deberíamos dedicarnos a esto. No es muy bonito que dejes solo a tus hijos, hay tareas que cumplir, tienes que cumplir esta meta. eh, y bueno, y al primer error también podrían decir, viste, mujer tenía que ser. Eh, es por eso que está vedado muchas veces el ingreso a la minería o a algunos buques también, porque las mujeres traían mala suerte. O sea, eso es conceptos totalmente arraigados en sociedades. Nuestra sociedad es conservadora también, pensémoslo así. Hay barreras externas asociadas a la cultura organizacional y estereotipos, las relaciones de poder asimétricas. Eh, Claro, ahora se habla de organizaciones más planas, no con tanta jerarquía, y, y eso ayuda un tanto más a las organizaciones. Pero cuando está presente el poder de despedirte, el poder de darte un determinado trabajo, el poder de darte un ascenso, la posición de poder que se da tanto internamente dentro de una familia como se da externamente, o sea, como se da en las organizaciones, esas relaciones de poder muchas veces hacen que unos se sientan más, vamos a decir, subyugados frente a otro. Y eso no debe existir dentro de la organización. O sea, efectivamente, el cargo, hay un poder del cargo, se habla de eso. Y esto no solamente se nos está dando en las relaciones hombre y mujer de poder, porque también podríamos decir, bueno, si la mujer es la jefa, también podría ser esto. Claro, cuando existen estas tensiones de poder, se dan. Incluso, pensémoslo así, en parejas, vamos a decirlo en el concepto de parejas homosexuales, también existe una relación de poder. Unos hacen el concepto más femenino, el rol, y otros ocupan el rol masculino, poder. Hoy, las barreras provocadas por el rol reproductor y cuidadores y responsabilidades familiares es súper importante. Fíjense ustedes que si nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad el rol de reproductor, está bien, pero además le agregamos el de cuidador de los adultos mayores, cuidador de nuestros padres, cuidador de esto. Entonces, esos son roles que en la sociedad deben compartirse, deben compartirse. Y es así como nosotros necesitamos clarificarlos. Fíjense también, hay sugerencias desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Productividad para aumentar la participación laboral femenina. Este es un tema, como decía, a nivel nacional. Elevar la participación laboral femenina por medio de la socialización del costo de cuidado de dependientes sin distinción de género. ¿Por qué? Porque también hay hombres que están a cargo de sus hijos y también tienen restricciones para salir al mercado laboral. O sea, restricciones de horario. ¿Cómo se establecen los horarios, las reuniones? Todo eso va teniendo un atisbo
que carga mucho más a las mujeres, siendo que es una cosa que puede ser a nivel global. Parece que hay alguien más que está viendo esta... Salud a todos. Reducir los costos de la mujer para participar en el mercado laboral, permitiendo, entre otras cosas, una mayor adaptabilidad laboral. O sea, olvídense las cargas. O sea, si yo pago ISAPRE en este momento, y ustedes ya han visto, sí que están viendo la imagen, que no soy de la sub-70, por lo tanto, sé lo que ha sido el trabajar y el ingresar al mercado laboral, y todavía estoy pagando por si me embarazo. Esas son cosas terribles que me pueden pasar, entonces, a estas alturas de mi vida. Promover un cambio cultural que empodere social y económicamente a la mujer y corrija los sesgos culturales no igualitarios. ¿Cómo vamos a corregir estos sesgos? Si hay sesgos que son inconscientes, también existen. Yo veo aquí que pueden haber colegas varones que escuchando, y ellos, claro, tienen un sesgo inconsciente, no se dan ni cuenta. Y muchas veces, a ver, ¿por qué no te traes un café? ¿Por qué no tomas nota? O sea, desde esos conceptos que son básicos, ¿por qué no podemos hacer todas las cosas en conjunto? Es es un temazo esto. Eh, Quisiera también destacar algunos puntos comunes de conversación de mujeres en el mercado laboral. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque eh, el trabajar con mujeres desde hace muchos años en el tema de la inserción en el mercado laboral, eh, me plantean los siguientes problemas. Generalmente, ¿cómo voy a conciliar familia y trabajo? A ver, familia quiere decir que hay más de uno, y muchas veces, bueno, si uno está sola con los hijos, tiene que conciliar con amigos, con, con alguna persona que nos ayude, con las madres, con las abuelas, con las suegras, o sea, en el fondo es responsabilidad de la pareja cuidar a los hijos, ya sean hombres, mujeres. Es responsabilidad de ambos, es una tarea de ambos. Y muchas veces nos encontramos que esta conciliación familia y trabajo se le carga a la mujer. Entonces, ¿cómo vas a trabajar si, a ver, si nosotros le descontamos el sueldo de la persona que nos ayuda acá en la casa y se lo descuentan a la mujer? ¿Qué concepto más básico? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí empieza toda esta carga social donde nos dicen a las mujeres, bueno, a ver, ¿te vas a ir a trabajar y vas a dejar a tus hijos solos? O sea, ¿cuál es el rol? Empiezan las culpas. Es muy fácil cargar de culpas a una persona. Y si tú tienes culpa porque trabajas, culpa porque no trabajas, culpa porque tienes a los hijos solos, culpa porque estoy demasiado tiempo con los hijos. O sea, cuando hablan de la gran novedad del teletrabajo, las mujeres teletrabajan igual desde la oficina a la casa. O sea, esto ya, claro, ahora se recargó más con el colegio en la casa, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, aquí hay cosas que la sociedad tiene que cambiar. Piensen ustedes que nos faltarían, calculan, alrededor de 160 años, o sea, mi heptanieta, tendría que ser la que encontrara la igualdad. ¿Por qué no adelantarnos un poco a esto? Hay que adaptarse a entornos masculinizados. ¿Pero por qué si la culpa no la tienen los hombres de que estos entornos estén masculinizados? Es que por tradición, como antes trabajaban más los varones que las mujeres, entonces resulta que se armó el club de Toby, obviamente. Entonces tiene una cultura masculina que hay que empezar a cambiarla, porque también démosles espacio a los hombres a que tengan su área femenina tan bien como el área masculina. Ejerzan las dos áreas. Esto no tiene por qué no hacerse. Les comentaba respecto a los sesgos inconscientes. Los conscientes también, porque hay algunos que son machistas y ¿qué le vamos a hacer? Son machistas, machistas, o sea, ya están como fuera del mercado eso. O sea, es difícil, existen, tienen seguidores, pero
faltan los inconscientes, o sea, el sesgo inconsciente. Eh, y, claro, ¿de dónde los recibimos estos sesgos? De los pares, de los colegas, de los jefes, de los subordinados, muchas veces desde la misma casa, desde el mismo hogar, desde la misma familia, del mismo entorno. Entonces, claramente, somos una sociedad que nos hemos criado conservadora. Y esto veía que habían escuchas de México, Bolivia. Efectivamente, los países latinoamericanos están bien cargados a las culturas más conservadoras, por no decir machistas simplemente, ¿ya? Y las preguntas también son, ¿sigo trabajando o me voy? Se calcula que después del tercer hijo, una gran mayoría abandona por un tiempo el mercado laboral. El volver al mercado laboral vuelve a un nivel más bajo. Y por lo tanto, el subir de nuevo y llegar arriba les cuesta mucho más. No hay que salirse del mercado laboral, aunque sean con horas flexibles, pero no hay que salirse del mercado laboral, hay que mantenerse. Y bueno, y es de esperar que las personas que que son profesionales y que van a entrar al mercado laboral, que sepan elegir pareja también. Sí, porque alguien que les acompañe en su trayectoria y que se acompañen, se apoyen en conjunto. Bueno, cuotas o no, sí o no. Aquí yo fui primero no a las cuotas, era media abeja reina a lo mejor, porque estaba sola, obviamente, con tantos años estando en el mercado laboral, éramos muy pocas dentro de cada organización. Claro, pero después uno se da cuenta que si tiene que esperar hasta no sé cuántos, 160 años más, bueno, no voy a ver nada. Entonces yo quiero ver esta igualdad, quiero que aparezca. Entonces, sí, a las cuotas. Hay algunos países, Francia, estaba Macron, decía que efectivamente es bueno un tiempo y ya están nivelándose. Hay países como Finlandia, Suecia, que han establecido periodos de tiempo en cuanto a la política, cuotas en política, cuotas. Entonces ya como después se empiezan como a acostumbrar y ya no es un tema. Bueno, aquí todavía en todas las áreas es tema en Chile y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos algunos conceptos básicos y quiero repetirlo acá porque lo nombró la doctora Albornoz y lo nombró la doctora Fernández, ¿cierto? La discriminación contra la mujer o discriminación de género. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabo. Fíjese que la legislación laboral habla de menoscabo, pero casi nunca se toma así, entonces que como que tenemos que hacer protocolos especiales cuando el menoscabo está en la legislación laboral, o anular el reconocimiento, goce o ejercicio para las mujeres de sus derechos. Eso está establecido, pero culturalmente no se acepta así. Y la violencia, bueno, ya es un resultado, daño, sufrimiento mayor. O sea, es muy preocupante cuando uno ve estos datos de las residencias. Yo lo encuentro terrible. O sea, ¿cómo es posible? Si nuestros colegas estudiaron junto con nosotros, los profesionales son muchas veces padres de familia, tienen hijas, ¿cómo es esto? No puede ser, no podemos seguir con esto. La violencia es la manifestación más grave de la discriminación contra las mujeres y eso a mí me preocupa, de verdad. ¿Y cómo se manifiesta el acoso? Muchas veces yo no acoso, pero chantaje, eh, con ambientes laborales hostiles, intimidación, humillación, bullying, cuando chicos, ahora moving en las organizaciones. ¿Y qué comportamiento se califica como acoso? Físico, la violencia física, tocamiento, roce, acercamientos innecesarios. Gracias, ahora tenemos el COVID. Me decían algunas ingenieras en una industria masculinizada, estamos felices con el COVID porque ahora tienen que mantener una distancia y no se nos acercan todos aquí a saludar. Qué terrible que tenga que ser así. Lo otro comportamiento, el verbal, comentario, pregunta. ¿Cuántos de nuestros colegas uno les mira el celular y los chistes son bastante groseros, molestos?
el estilo de vida, se habla del aspecto de la orientación sexual, o, bueno, ya en lo más grave, llamadas telefónicas, ofensivas y cosas así. Y no verbales, los silbidos, los gestos de connotación sexual, las miradas, etcétera. O sea, de repente uno dice, no, hay una miradita. No, es acoso, es cierto. O sea, ¿qué barreras, temores y creencias pueden tener las personas víctimas de acoso? Tienen miedo a hablar, porque se victimizan. Y ser victimizada, además, nuevamente, si yo vuelvo a hablar, vuelvo a sufrir. Tienen la crítica del medio, y los que hablan muchas veces no tienen resultados. Tampoco se saben los derechos y cómo probar las cosas. También hay miedo a la no confidencialidad ni reserva del hecho, la mala interpretación e incomprensión del hecho. Culpas, las culpas son terribles y los miedos a la represalia. El acoso también es de mujeres a hombres, pero de manera mínima al lado de la cantidad que hay de los hombres sobre las mujeres. Fíjense que aquí yo busqué unos datos y se los voy a dejar ahí a las colegas acá que presentaron. Son acosos en medicina. Hay cualquier cantidad de estudios y datos e investigaciones respecto en México, en distintos países, Canadá, etcétera. O sea, es preocupante. Pero ¿qué debemos aprender? Veamos, pongámonos positivos. A tener confianza en nosotras mismas. La autoestima tiene que ser fuerte. Nada de andar así. Fuerte. Mostrarse. Trabajar. Yo les diría, trabajen lo que es comunicación. Buscar mentoría o hacer de mentor en otras mujeres. ¿Sí? Hay mujeres que ya han llegado a la cima. Conozco algunas cirujanas que son bastante capaces de ser visibilizadas por todas las demás y son buenas para entregar, para dar, para enseñar a las otras, para practicar el estatus, la kinesia, el lenguaje corporal. No podemos aceptar que se nos agreda. Trabajar las culpas se trabajan. Hay que quedarse, no cero culpa, porque sería ya medio patológico, pero hay que trabajar las culpas y trabajar los miedos. Fíjense que las mujeres tienen generalmente más miedo al rechazo y los hombres al fracaso. Oye, pero ¿cómo no van a tener miedo al fracaso los hombres? Si un hombre que se queda sin trabajo, pero, o sea, pobrecito, la sociedad lo empieza a mirar en menos, y él se siente reducido, se siente mal, como que todo el mundo encima, ¿cómo no va a ser capaz de mantener a su familia? Si la mujer queda con trabajo, uno podría decir, yo siempre pensé, si yo me quedo sin trabajo, voy a decir, uy, me dediqué a mis hijos. ¿Ah? Entonces va a salir, ay, qué bonito, qué tierna. Pero un hombre en este país por lo menos no puede decir, me voy a dedicar a mis hijos, me voy a dedicar a la casa, para que mi mujer salga a trabajar y se pueda desarrollar. Eso no pasa. Entonces, claro que tienen más miedo al fracaso. Y mientras el miedo físico, uno ataca o arranca, ¿cierto? Pero mientras el miedo psicológico te paraliza, te somete, te provoca rigidez. Hay que tener cuidado ahí. También es un tema para trabajar. Les sugiero que dentro de su charla. Y ahora le quisiera hablar a los colegas varones que están aquí. ¿Ah? Ellos que tienen el poder, que están aquí escuchando. ¿Dónde están las mejores alumnas y compañeras de universidad? A esas que le pedían el cuaderno, esas ordenaditas que escribían todo, ¿ah? Y que le pedían las tareas, los trabajos, etc. Esas que convenía hacer grupo, porque el trabajo iba a salir mejor. Esas que revisaban bien los trabajos. ¿Dónde están esas compañeras que tenían excelentes notas y que se graduaban a lo mejor con mejores notas que ustedes? ¿Por qué no las invitan a trabajar con ustedes? Acuérdense. Acuérdense de ella. Siempre hemos tenido compañeras de estudio que han sido excelentes.
Imposible que el 50% de las que ingresaron hayan sido el 50% más malo del curso. Eso se lo doy firmado, que no fue así. Entonces ya las colegas mujeres les digo, sororidad, tal como decía la doctora Fernández. Sororidad es un término del latín, de soror, que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad entre mujeres, especialmente en las sociedades patriarcales. Nos necesitamos. Nunca deben olvidarse de apoyarse entre nosotros. Nos tenemos que apoyar entre nosotros, no tirarnos para abajo, apoyarnos. Y eso es bueno. Y claro, tal vez ese concepto de la abeja reina, ¿por qué? Porque la sufrió y llegó arriba, entonces hay un concepto que está esto como de los clubes o de las agrupaciones, de los equipos, eso, cuando te es muy difícil ingresar a un área, entonces si tú lo logras, quieres subir las barreras, ¿no? No sé si pasará eso, voy a eh, ejemplificar, a lo mejor con total desconocimiento, pero por ejemplo, si entrar a cirugía es lo más difícil que hay, y tú ya llegaste aquí, cuando vengan los otros que quieran entrar a cirugía, entonces tú dices, oh, no, hay que ponerle más pruebas, hay que exigirles más, pónganle las barreras más altas, ¿para que les cueste? Porque a mí me costó. Es eso más, yo quiero entender que las abejas reinas es porque les ha costado mucho, nada más. Y bueno, por otra parte, quiero dejarlas finalizar esto, porque ya me he pasado con este tema, que el ratificar lo que decía la doctora Macarena, que nosotras podemos. Y quiero presentarles a la Rosie de Rewriter. Rosie, la remachadora, quien nació en 1924, trabajó en Michigan, en Kentucky, trabajó construyendo los bombarderos, los B-29 y los B-24 para la Fuerza Aérea Norteamericana. Esas mujeres entraron al mercado laboral a hacer cosas tradicionalmente de hombres, porque los hombres estaban en la guerra, más que nada. Entonces, ahí es donde aparece la famosa Rosie, de la remachadora, con la tradicional frase "we can do it", ¿ya? Y quisiera mostrarles estos hashtags que ya las médicas, de eso viene el Me Too, no sin nosotras y no sin ellas. El no sin nosotras es el que ponemos nosotros las mujeres en general, profesionales, cuando vemos estos seminarios. Y me encantaría que con los colegas hombres usaran el hashtag no sin ellas. O sea, para invitar a todos los seminarios, porque las vamos a encontrar. Y cierro con esto. Muchísimas gracias. We can do it. Muchas gracias, Olga. Muy buena tu presentación. Voy a invitar a todas las panelistas a estar en pantalla para poder ir recabando las preguntas. Tenemos unos minutitos para preguntas, porque ya se ha hecho un poquito tarde. Pero algunas de las que me han ido llegando en el camino, que llaman la atención. Ejemplo, que mencionó una colega como currículum oculto, que se menciona cuando uno hace formación en docencia. Frases como, pasa el punto como hombre, no seas niñita. ¿Cómo afecta eso a la formación de la gente, las becadas o las mujeres que están en formación? No sé si... Sí, bueno, el lenguaje va creando realidades, o sea, son formas de ir bajándote la autoestima de algún modo. Entonces, ese tipo de comentarios ya no son adecuados. El mundo ha cambiado y a lo mejor hace 15, 20 años atrás se podía hacer ese tipo de comentario, ahora ya no. Entonces, yo lo que recomendaría en esos casos, cuando uno le hace un tipo de comentario así, es tener alguna respuesta preparada. Por ejemplo, no sé, si te dicen sutura como hombre, lo que contó alguien en un chat, no, voy a suturar como mujer porque como mujer suturo mejor. No sé, tener como frase, estereotipo, digamos, como para contestar más rápido y no dejarnos pisotear nomás, si es eso, o sea, no aguantar que nos menoscaben.
Maca, Perfecto. ¿quieres decir algo? No, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Y es como muy absurdo ese comentario, o sea, sutura como, ay, suturas como niñita, como, o como mujer, o sea, obvio, soy mujer, pero eso no es algo negativo, o sea, darle la connotación negativa a suturar como niña o a pelear como mujer o lo que sea, es absurdo, ya a estas alturas, la verdad, cae en un comentario no solamente machista, sino que sin sentido, o sea, y el tema además es que nosotras estamos acostumbradas a eso y lo dejamos pasar, o le respondemos alguna cosa como la frase que tú dijiste que está re buena, pero las generaciones que vienen ahora no le van a aguantar ese comentario. Entonces, es un poco también invitar a nuestros colegas a hacer un cambio un poquito más acelerado, porque las generaciones actuales no te lo van a aguantar. Es así de simple. Perfecto. Tengo otra pregunta que hace un colega, que me va a perdonar que perdí el nombre aquí entre tanta pregunta, pero un colega hombre, que él nota que esta discriminación es un poco más fuerte en niveles de poder más altos. Si se da sociológicamente así, porque él tiene la impresión de que en grupos de trabajo más pequeños o en equipos de trabajo más pequeños la relación es más horizontal y habría en teoría menos discriminación. Por ejemplo, adentro de un pabellón, donde uno en general, en la relación laboral, probablemente la relación docente pueda ser distinto. Hay un trabajo más de hermandad, más de respeto. ¿Se da eso así? No sé si Olga podría definir que los grupos de trabajo Mira, más pequeños podría haber más horizontalidad efectiva- en el trato. efectivamente, dentro de los grupos donde tú tienes más plana, digamos, esta jerarquía, claramente tú en los equipos tú puedes trabajar bastante mejor, pero basta y sobra con que tú a uno del equipo lo empoderes tanto, que le den este carácter de casi un liderazgo así como extremo, que en el fondo va a hacer que todos los demás rindan pleitesía. Entonces, si tú estás solo arriba y quedan todos los demás abajo, lo que pasa muchas veces ahí es que no logra darse la comunicación ascendente y la retroalimentación para ese jefe muchas veces es muy básica, porque querer parecer o congraciarse de tal forma de decirle lo que quiere escuchar es muy terrible. Yo creo que ahí también uno como jefe tiene que trabajar estos temas. Cada vez es cierto, los casos, la juventud es distinta, pero cuando tú entras a una cultura donde se te enseñan que estos son los modos, a cualquiera lo puedes convertir. Yo tengo mis dudas ahí cuando yo también tenía mi expectativa y esperanza en la juventud, pero de repente cuando tú encuentras que se empiezan a replicar ciertos patrones, al final se repiten porque es la costumbre o porque se hace así. Y no tiene que ver con la edad probablemente, No. tiene que ver con la costumbre nomás. Sí, respecto a eso yo quiero agregar que aquí los cirujanos hombres tienen un rol que es fundamental, sobre todo los que están en centros formadores, porque los cirujanos y las cirujanas aprendemos con el ejemplo. Si un profesor es machista y sus becados ven que este profesor es machista, se perpetúa este ciclo. Entonces aquí la invitación es al cambio cultural a todo nivel, cambio de nosotras, haciendo valer un poco más nuestros derechos, pero también cambio de los hombres, y la idea de este seminario justamente es poder abrirle un poco la mente, ver que ellos vean que existe esto, porque probablemente es algo que es tan innato que no se han dado ni cuenta. Entonces, visibilizar este problema para que entre todos podamos hacer cambios, sobre todo en los centros universitarios, que es en fondo donde se imparte principalmente la enseñanza, o los hospitales que están asociados, que tienen becados, que tienen internos, que tienen alumnos, todos aprendemos por imitación, así que el llamado es a que todos cambiemos, estamos todos juntos en esto, y es importante para todos que logremos una equidad de género. También me preguntan cuáles son las cualidades que nosotros como cirujanas podríamos cultivar para ser ejemplo para las cirujanas que están en formación, a las más chicas, las que vienen. Maca. Es difícil igual, es una pregunta capciosa.
Porque igual uno tiene una formación súper masculina, entonces uno tiene que empezar a hacer un trabajo profundo para primero reconocerlo, darse cuenta de cuántas veces también cometió errores en ese contexto y empezar un poco de cero. O sea, a mí me sirvió mucho hacer docencia hace poco, el año pasado, en pregrado, a niños de segundo año de medicina, y enfrentarme a esa generación. Aprendí muchísimo, porque se te da vuelta la estructura que tenía ahí en tu cabeza, o sea, y empiezas a ver realmente cómo vienen las nuevas generaciones y la exigencia, y que para ellos hay temas que ya no existen, y tú tienes que ir cambiando con también los nuevos integrantes de los equipos y los nuevos residentes que van llegando, que son cada vez más jóvenes, y uno también va envejeciendo un poco, pero tiene que uno adaptarse también a esa situación. Para mí el tema más complejo es, como un poco también lo que mencioné en la presentación, hacer el equilibrio entre fortalecer la autoestima de las nuevas generaciones sin bajar el nivel de exigencia. Ese equilibrio es muy difícil de lograr, sobre todo en cirugía, en un ambiente que es estresante, que hay veces que uno tiene que hacer cosas muy rápido, y en el pabellón sobre todo, etcétera. Pero hay un montón de cosas que uno tiene que aprender a erradicar, ciertas frases como, a ver, doctora, eso me lo respondería una secretaria, con todo el respeto que me merece la secretaria, pero frases así están de más. Tú puedes decirle a alguien, oye, esto no está bien, tienes que mejorar, pero no caer en menoscabar, en humillar, en descalificar. Sí, yo creo que uno puede enseñar siendo asertiva, siendo amable. Uno no tiene por qué maltratar a sus residentes, sean hombres o sean mujeres. Y tenemos que ser un ejemplo en todo, básicamente, o sea, de la forma en que nos tratamos, que tratamos a nuestros padres, en que tratamos a nuestros alumnos, cómo tratamos a nuestros pacientes, y ser además capaces, o sea, que nuestros alumnos internos becados vean que nosotros somos buenas profesionales, y que podemos hacer todo finalmente. Las mujeres somos lo suficientemente poderosas para poder hacer todo. Hay una cosa que es importante también respecto al tema, la verdad es que si uno enseña, tiene que enseñar asertividad. Y asertividad quiere decir lo que pienso, lo que siento, sin pasar a llevar a los demás. Y aceptar un... Oh, lo perdimos. Sí. Bueno, mientras Olga vuelve, vamos a aprovechar, yo creo que ya es un poco... Ahí volvió Olga. Ya, Olga, te quedaste pegada. Yo me veía, entonces encontré que estaba regio. Ya, ¿está bien ahí? Sí. Lo que pasa es que los alumnos y alumnas, uno tiene que enseñarles la asertividad, que digan lo que piensan, lo que sienten, pero sin pasar a llevar a los demás. Estamos muy acostumbrados a avasallar, y eso no debe ser. Y eso es una demostración de poder frente a los otros. Entonces, uno puede ser directa y puede enseñar, y puede ser estricta como profesor dentro de la temática, pero tiene que también aceptar que a veces uno se equivoca, o sea, tenemos que escuchar también. Y eso es comunicación, asertividad, y yo creo que los alumnos y las alumnas lo van a entender. De acuerdo. Mira, hay varias preguntas que quisiera juntarlas un poquito para redondear el tema, porque hay muchos que dicen, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Cómo pretenden llevar esto en práctica? Hay un colega que dice, ¿quieren incluir esta temática en la formación de las residencias actuales? ¿Cuáles van a ser como los caminos más formales a seguir? Me gustaría darte la palabra a ti, Claudia, en relación al que viene. Claro, bueno, yo creo que este es un primer gran paso en que estamos visibilizando la existencia de estos problemas, tanto para nosotras como mujeres, que no estamos cada una viviéndola por separado, y para nuestros pares masculinos, que ellos sepan esto, y que la idea de este seminario un poco es crear ruido, o sea, que ellos sepan que esto existe y que lo piensen. Obviamente queremos difundir mucho más esto, queremos llegar a las escuelas de medicina, porque esto en realidad tiene que ser tratado desde las bases, no sacamos nada con intervenir ya en la punta del iceberg, tiene que ser desde las bases.
y lo ideal sería que en todos los programas de cirugía se hablara de este tema, se hablara de equidad. Por ahora estamos en el periodo como de difusión y vamos a hablar de este tema en el Congreso Nacional de Cirugía, pero tenemos mucho trabajo por hacer, así que se aceptan sugerencias. Perfecto. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención el nivel de participación en el chat. Nosotros vamos a canalizar todas las inquietudes y los comentarios, porque realmente son muy buenos y no nos da el tiempo para leerlos todos. En algún minuto llegué a contabilizar 380 personas conectadas o por ahí. Hay de México, de Bolivia, de un montón de partes de Latinoamérica, y creo que fue una excelente reunión, y viene mucho trabajo por delante, así que las felicito a las panelistas y gracias a todos por sus aportes. No sé si quieren dar las últimas palabras y vamos terminando con la reunión, ¿les parece? Sí, yo creo que ha sido una reunión increíble, espero que ustedes estén tan contentas y contentos como nosotros. Tenemos mucho trabajo por hacer, tanto hombres como mujeres, y quiero invitarlos, para que no se les olvide, a nuestro próximo webinar, que es el día 18 de junio, donde vamos a hablar de las pioneras de la cirugía en Chile, que nosotros en el fondo estamos parados en los hombros de gigantas, no sé cómo se dice en femenino. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, hacerla llegar por el chat que tenemos, por el correo, en nuestras redes sociales. Y estamos aquí, estamos juntas, no nos vamos a ir a ninguna parte, así que síganos y seamos todas y todos parte de este cambio. Muchas gracias. Yo quería agregar una cosita, la importancia de los números y la importancia de participar en todas las encuestas e instancias que vamos a hacer, porque es necesario validar toda esta información con números concretos. Nos estamos apoyando con especialistas en género, con sociólogos, etc. Entonces, es importante, por favor, la participación de todas y todos. Yo creo que con eso damos finalización a nuestro webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.